Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a este espacio Una vida con propósito. Te saluda Angélica Andrade, soy tu anfitriona. Y este es un espacio que hemos abierto durante este mes de abril. Hoy es nuestro cuarto programa, nuestra cuarta transmisión. Hemos hecho un recorrido construyendo elementos prácticos para poder construir una vida con propósito. Que logres desarrollar al máximo tu potencial, que logres trascender un tema de creencias, incorporar hábitos. Estos tres temas han sido las transmisiones anteriores. Y hoy vamos a tratar un tema extraordinario que se trata de los sueños. Entonces, si es la primera vez que me escuchas, este es un espacio de transformación, diseñado como con qué sentido, con elementos muy sencillos, muy prácticos. Si de pronto estás en la búsqueda y no sabes, tienes mucha información, has querido empezar, pero no sabes por dónde hacerlo, o sea, de tanta información dices, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a hacer un cambio de transformación? Mi alma, mi ser lo quiere, lo anhela, lo busca, pero no sé por dónde empezar. Este espacio está diseñado para poderte aportar, para poderte dar algunas sugerencias en ese sentido, en por dónde comenzar. Entonces, hoy tomas una decisión y así comienza un proceso de transformación. Cuando dices, hoy elijo vivir desde un lugar distinto, hoy elijo desarrollar mi máximo potencial, elijo verme de una manera distinta. Eso es ya un comienzo. Entonces, bienvenidos a este espacio. Y bueno, te mencionaba, un espacio de transformación es un espacio donde te llevas tareas, tips, sugerencias, y hoy relacionado con el tema de los sueños. Entonces, te mencionaba, ya habíamos hecho un recorrido anterior, dejando ir, que tiene que ver con un tema de liberación de creencias, un tema relacionado con la abundancia, un tema relacionado con los hábitos y hoy el tema de los sueños. Si quieres ver los programas anteriores, puedes ingresar a www.planeta2013.com o en el canal de YouTube. Sé que estamos haciendo transmisiones en vivo y demás, entonces puedes ingresar a la plataforma y ahí ver la información. O si no, este material va a estar también igualmente publicado en www.angelicalmente.net. Ese es mi página web, donde con muchísimo gusto tenemos un contacto directo. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata? Y vamos a empezar. El espacio de hoy lo voy a enfocar desde dos perspectivas. Una es, no tienes ningún camino, ningún desarrollo de tipo holístico, desarrollo de tipo espiritual. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo me puedo conectar, cómo puedo manifestar mis sueños sin tener esa preparación holística o espiritual, etcétera? Entonces, las primeras presentaciones, las primeras imágenes que te voy a compartir tienen que ver con eso, que sin ninguna herramienta puedas conectarte con los sueños, con tus proyectos, con tus anhelos. En una segunda parte, donde casi ya al final, ahí hay un tema de tipo espiritual, hay un tema de tipo energético y un tema de tipo holístico muy, muy importante. Entonces, vas a tener como las dos herramientas o las dos perspectivas. Muy bien, entonces, en la primera parte, la invitación es a preguntarte, y normalmente, ¿qué sucede? A preguntarte qué quiero, cómo me quiero sentir, es la palabra mágica, es la frase, digamos, como que te puede ubicar en una situación, en el futuro de cambio. Algunas personas dirán, pero a mí me han dicho en términos holísticos que no puedo ir al pasado, que el pasado está lleno de frustraciones y de pesos y demás, y que el futuro, que debo estar presente. Cuando se trata de conectarte con tu propósito de vida, con tus sueños, con lo que vienes a manifestar por tu bien y un bien mayor, ahí ese viaje al futuro es un viaje inspirador. Ahí es donde sabes si ese viaje, me refiero a visualizar ese futuro, el cómo te quieres sentir en un momento del futuro en el tiempo. Es un acto, digamos, en conciencia, es que cuando ese viaje a ti te trae inspiración. Cuando te trae miedo e incertidumbre, ese viaje no es el correcto, porque ese viaje es el que el ego nos lleva a movernos para conectarnos con un tema de unas emociones limitantes como son el miedo y la incertidumbre. Entonces, ese es como un primer tip para saber si esa visualización, eso que quieres realizar, te llena de inspiración. Listo, ya está. Eso es una manera de conectarte. Entonces, normalmente los seres humanos nos arrepentimos y tenemos unas culpas por aquello que dejamos de hacer más que lo que hicimos. Y normalmente, cuando hacemos un balance de vida, nos damos cuenta que muchos son los sueños dejados de hacer.
O sea, eso son intentos fallidos. Aquí te voy a decir también al final, cuando hablemos de la parte espiritual, cómo liberar esas energías que fueron sueños algún momento en tu vida y que no se llevaron a cabo, porque esas son energías que esperaban venirse a manifestar a este plano de la tierra, utilizándote a ti como instrumento. Y hay que liberar esa energía para ya volver a empezar a soñar, volver a empezar a visualizar, a conectarte con tu propósito divino, a conectarte con lo que quieres venir a manifestar aquí, en este planeta, con energía libre, digámoslo en esos términos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el tema y cómo avanzar? El tema aquí, la pregunta es, si no tienes un sueño, ¿cómo sabes si lo realizaste? O sea, los seres humanos necesitamos visualizar y tener ese motor que es el que nos lleva a levantarnos todos los días. Te decía, cuando te conectas con ese plano futuro, con ese sueño, y eso es inspirador, ese es el motor que hizo que Tomás Alva Edison se levantara todos los días y que un intento tras otro lo viera como una oportunidad de aprendizaje, porque tenía claro cuál era su sueño. Eso mismo a los grandes creadores. ¿Tú crees que Da Vinci no tenía un motor de visualización y de sueños gigantesco, de hacer cosas extraordinarias? Y eso fue un motor primordial para levantarse todos los días a hacer y volver a intentarlo y volver intento-error. Algunas cosas salían, otras no salían. Entonces sí es muy importante, y primer paso es lograr establecer y conectarte con un proyecto, con un sueño. Resulta que cuando uno dice, bueno, todo el mundo sueña, todo el mundo anhela cosas, pero cuando te preguntan cómo te quieres sentir, ¿qué quieres de todo ese abanico? Imagínate el universo de infinitas posibilidades, donde todo lo que tú desees, estás frente a la lámpara de Aladino. ¿Qué quieres? Te pregunta el mago, te pregunta el gran ser que sale de la lámpara. Y tú dices, no lo sé. No lo sé con certeza. Si me preguntaras uno o el más importante, no sé cuál es. Entonces, ¿cómo? Si no logramos saber qué es lo que queremos, ¿cómo me quiero sentir cuando lo realice? Entonces, ¿cómo el universo, todo el cosmos, o cómo las circunstancias de la vida, o cómo tus talentos se van a sincronizar para hacer que eso se lleve a cabo si tú ni siquiera sabes exactamente qué quieres? Entonces, el ejercicio consiste en poder concretar qué quieres. Y ese qué quieres, más que un ejercicio mental, considéralo un ejercicio emocional. Por eso la pregunta y la frase que he repetido ya esta vez, creo que es la cuarta vez, ¿cómo te quieres sentir? Entonces, aquí es un ejemplo. Quiero una casa, quiero concretar un tema físico, muy claro, una casa propia. Entonces, es en ese ejercicio de decir, ¿y cómo quieres que sea la casa? Es imaginarte, pero en sensación, en sentimiento, en emoción, dentro de ese espacio. O sea, el resultado finalmente material va a ser una casa. Sin embargo, el motor que te conecta en términos vibracionales con ese sueño son tus emociones. Entonces, es decir, quiero sentirme en un hogar, quiero sentirme teniendo conversaciones divertidas con mis hijos, quiero un lugar donde me pueda dormir tranquila, un lugar que sienta que es mío, quiero sentir que los ahorros aquí están, o sea, que todo lo que he ahorrado, los esfuerzos y demás, esto es la manifestación de eso, de ese ejercicio de dinero. ¿Cómo te quieres sentir en esa casa? En ese lugar, en ese viaje que quieres hacer. Cuando se trata del tema de relaciones, es sentirte protegida, sentirte amada, tomada de la mano, apapachada, que alguien te lleve un desayuno a la cama, que te prepare el desayuno un domingo. Pero más que visualizar el desayuno es sentir que alguien te está mimando, que está alguien contigo. Esa sensación de plenitud cuando tenemos una pareja, un ser amado a nuestro lado. Entonces, he aquí el primer paso que te platicaba en términos de manifestación. Aquí te voy a compartir una serie de preguntas. Esto es la tarea. Esto es parte de esta primera parte en términos de tarea. Y es, ¿cómo te quieres sentir? Y uno puede abrir como varias prioridades y varios abanicos en esa parte. Digo, en tu salud, en tu cuerpo,
si quieres bajar de peso y tu sueño es verte en una talla más pequeña, es cómo te quieres sentir entonces con ese menos peso, más liviana, más flexible, más verte hacia abajo y decir, me siento muy bien, me siento vital, puedo respirar, ya no me canso, puedo subir escaleras, etc. Hoy, ¿qué obstáculos? Eso es importante identificar el tema de obstáculos. Es qué obstáculos tienes para no cumplir tus metas. En este caso estamos trayendo un ejemplo de salud o del sueño. ¿Cuáles son esos obstáculos? Y ver de manera muy profunda ese tema de creencias. Entonces, ¿te acuerdas en el primer programa que dijimos dejamos ir? Es ver esa creencia limitante. Te invito también a un set de un programa que estoy transmitiendo en mi grupo en Facebook, en Talleres Angelicalmente, dice basta de excusas. Ahí entran todo el portafolio y todo el manejo de excusas que nos impiden, en las cuales nos reconfortamos, en las cuales damos explicaciones, nos las damos a nosotros y nos sentimos cómodas diciéndole, pero atrás hay una creencia limitante que te está jalonando a decir no puedo. Entonces, identificar los obstáculos también es fundamental. ¿Y qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide manifestar ese cambio, ese sueño en tu vida? Porque ahí hay que trabajar. O sea, el tema es un sueño, un proyecto no se manifiesta solo con visualizarlo o solo con sentirte. Hay que hacer un trabajo paralelo, por supuesto, y es quien está bloqueando la manifestación de ese proyecto, de ese sueño en tu vida, eres tú mismo a través de creencias, emociones, pensamientos limitantes. Entonces hay que hacer ese trabajo de decir, voy a quitar, como imagínate una nubecita gris, voy a quitar la nubecita gris que está hecho de eso, de creencias, de emociones limitantes, para poder manifestar, para poderme sincronizar con este proyecto, con este sueño, que requiere mucha energía. O sea, en términos espirituales, en términos holísticos, la energía es de alta vibración, requiere estar inspirado, requiere estar motivado, requiere estar tranquilo, requiere tener confianza divina. Entonces, el tema es ¿qué obstáculos? Tercera pregunta, ¿cuánto poder y energía tiene esos sentimientos sobre ti? Me refiero a los obstáculos, porque ahí determinas la intensidad del obstáculo y lo más importante, saber por dónde comienzas. Te vas a dar cuenta que es posible que tengas más de uno. Todos tenemos muchas más de unas creencias limitantes. Entonces, esa pregunta de cuánto poder tiene, qué tan limitante es, te va a determinar la intensidad y definir por dónde empiezas. ¿Qué puedo hacer hoy mismo para acercarte a la meta? Y aquí el tema y exhortarte es a comenzar ya. Pero a comenzar ya es a trabajar en las creencias, a trabajar en los bloqueos. Y es comenzar ya. Entonces ahí viene y entra perfecto todo el tema que he compartido y que voy a seguir compartiendo a lo largo de este semestre en el grupo en Facebook, en Talleres Angélicamente, donde trabajo el tema de excusas. Entonces, estas son como preguntas, y hay una pregunta que normalmente muy amorosa que nos comparten los angelitos, los ángeles, y dices, si no tuvieras miedo, ¿qué harías hoy relacionado con tu sueño? Ahí con lo que te sincroniza y logras ver es el miedo. Entonces ahí hay muchas respuestas para decir qué te está impidiendo manifestar, concretar eso que anhelas. ¿Listo? Entonces, muy bien. Otra manera de conectarnos con ese sueño, y es la pasión. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿En qué vibras? ¿En dónde utilizas tu talento y el tiempo se te pasa volando cuando lo utilizas? Porque la pasión es otro motor de inspiración. Entonces, también ese sueño, la idea es que tenga conexión con un tema que te apasione. Aquí estamos hablando, construyendo una vida con propósito, entonces es un tema relacionado y un sueño relacionado contigo, que te haga sentir mejor, que te alinee, que logres plenitud. Entonces es ¿qué te apasiona? Y en ese tema de qué apasiona es algo que siempre has querido hacer, pero nunca has hecho. Aquí viene, y aquí profundizo el tema de todos esos sueños frustrados, toda esa energía que se quedó ahí sin manifestarse. ¿Qué sucede? Voy a utilizar el concepto de chakras para ubicar el tema de los sueños, y el tema de los sueños y proyectos está en el chakra número 2. El chakra número 2, recordemos que está ubicado, hermosas damas, lo tenemos ubicado en el útero, caballeros 4 deditos debajo del ombligo. Entonces ese centro energético, resulta que ahí están las relaciones
está la creatividad, están los proyectos, está el tema de prosperidad, el tema del dinero, la energía me refiero en términos energéticos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de estos sueños? A lo largo de la vida hemos querido hacer cosas y no las hemos llevado a cabo, por X o Y razón. Creencias limitantes, situaciones, circunstancias, negligencia, falta de perseverancia, falta de disciplina, lo que quieras. Resulta que energéticamente, cuando concebiste la idea o el sueño, eso es energía. Y es energía que está ahí, que se quedó ahí. Entonces, hay que liberarla. Hay que, digamos, ¿cómo se libera? En un momento de meditación, tú respiras profundamente, inhalando, exhalando, atenta al momento presente, con que tomes conciencia de ese lugar, de que existe ese lugar. Y puedes hacer incluso como una especie de detox o proceso de desintoxicación de sueños. ¿Qué quiere decir? Antes de hacer este ejercicio de meditación, haces una lista y dices, a ver, empecemos desde niña. ¿Yo qué quería hacer y no hice? A título personal, no aprendí a patinar. Lo soñé, tal vez, o sea, sí analicé, porque pues formaba parte del tema social y demás, pero no aprendí. Lo intenté, no, me dio miedo. Me dediqué a otra cosa, me dediqué a leer. En ese momento en que todas mis amiguitos estaban aprendiendo a patinar, yo estaba en otro tema. Entonces, y así, eso fue en edad de 8 o 9 años, y así sucesivamente a lo largo de la vida. Entonces digo, ¿qué querías hacer? ¿Qué quisiste y no hiciste? Música, aprender a tocar un instrumento, un deporte, una habilidad manual, un idioma, un curso, algo que incluso lo que empezaste y no terminaste. Y te vas a dar cuenta, lo que primero llegue en ese recorrido inicial de tu vida. Aquí está cuando yo tenía 8 años, aquí está cuando yo tenía 12, cuando tenía 14, cuando tenía 15. Incluso se vale las relaciones. Ese niño que te gustó, ese caballero, ese galán que te gustó siempre en la escuela y no se percató de tu existencia y no se concretó nada, o de pronto hubo algo ahí, pero nada, no se concretó como una relación. Eso también está considerado dentro de la energía de los sueños. Entonces, con que tomes conciencia del centro energético y de lo que estás haciendo, uno por uno, un sueño luego, un sueño el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Y dices, yo libero esta intención, este sueño que tuve y no lo llevé a cabo. El universo no te está pidiendo, es que tienes que hacerlo. Hoy que tienes 50 años, tienes que aprender a montar patines y tienes que concretar. No, es liberar esa energía que no se concretó. Te vas a sentir liviano. No me creas, pruébalo por ti mismo. Es decir, listo, va, no se llevó a cabo, lo entrego. Lo entrego nuevamente al todo, al Tao, al universo, a Dios. No se llevó a cabo. Así fue, y como fue, así estuvo perfecto, sin culpa, sin sentimientos de vergüenza. Hacemos lo que podemos con lo que está a nuestro alcance y nos liberamos, entregamos esa energía. Tú te puedes imaginar, porque esto finalmente es un juego de visualización, imagínate que te entregas una esferita de luz y que dices, aquí va, cuando quería aprender a montar patines, chao, bye. Y así sucesivamente con cada evento y situación. Entonces, resulta que ya vas a ser más consciente y por eso es tan importante poder concretar y saber qué quieres, esa idea, ese proyecto, porque ese proyecto requiere ser manifestado. O sea, ya estando en el estado que estás hoy en conciencia, ya por eso es importante discernir el qué quiero, para poder unirte con la pasión, unirte con toda la inspiración, con fuerza divina, que es la última parte que te platiqué que te iba a compartir, para poder llevar a cabo eso. Cuando lo haces, el tema es, cuando lo llevas a cabo, cuando se materializa, eso forma parte del cumplimiento de un propósito divino. Porque imagínate que es como si dejaras una huella en el planeta Tierra, una manifestación física de algo que se consiguió originalmente en términos energéticos y se materializó. Entonces, eso es como un obsequio que le haces a la Tierra, le haces incluso al mismo universo. El tener la capacidad de manifestar en el plano de la Tierra tus sueños y tu propósito. Y si ese propósito y ese sueño trasciende tu bienestar, o sea, trasciende de tu burbuja, de nuestra burbuja egoísta y egocéntrica,
y está pensado en que eso va a beneficiar a muchas personas, imagínate el beneficio y el obsequio que estás dejando al planeta Tierra y a la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, aquí el tema es, regreso aquí a la pregunta, es ese tema de pasión como un elemento clave. Tienes ya una segunda tarea, y es hacer ese recorrido a lo largo de tu vida de los sueños fallidos, de los castillos de cristal que no se llevaron a cabo en tu vida, ¿vale? Entonces, para un detox, una desintoxicación, una limpieza energética. Muy bien, otra manera que tenemos para conectarnos con el tema de los sueños. ¿Cómo quisieras que fuera tu día ideal? Y tú dices, a ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿quieres hacer cambios en tu vida? ¿Quieres incorporar hábitos? ¿Quieres conectarte? ¿Quieres tener prácticas distintas? ¿Quieres sentirte pleno contigo? ¿Cómo sería tu día ideal? ¿A qué horas te quieres levantar? ¿Cómo quieres? ¿Dónde quieres desayunar? O sea, ¿cómo quieres que sea un día ideal? Esa es otra manera muy similar a cuando te pregunté cómo te quieres sentir. Es cómo sería un día ideal con ese proyecto y realizado ese gran sueño que tienes en manos, que tienes en tu corazón. Entonces esa es otra manera, y aquí está la tarea. Puedes tomarle fotografía a la imagen para darte ese tiempo en un cuaderno. Dices, bueno, ¿cómo sería mi día ideal? Aquí, ¿qué pasa? Fíjate que crecimos y los niños dejamos de ser niños. El niño soñaba y no le daba pena soñar, y soñaba sin límites. No había escasez, no había creencias limitantes. El niño simplemente soñaba. Hay que recuperar esa conexión con el niño interior. Hay que recuperar y digamos, darnos ese permiso de decir, pero esto es una perdedera de tiempo. Te invito a que lo pruebes y que veas cómo te sientes en ese ejercicio. Al principio nos va a costar un poquito porque como hemos dejado tanto tiempo de soñar, nos vamos a sentir, incluso te vas a reír de ti mismo diciendo, qué ridícula estar soñando esto. Pero vas a entrar en un juego y una dinámica de vibración alta, de conectarte nuevamente con ese niño y con eso, con lo que anhelas desde lo más profundo de tu corazón. Muy bien. Ahora, la segunda parte, y es el tema de la espiritualidad. Entonces, aquí ya cierro este primer capítulo, donde te di algunos tips muy sencillos, cómo te quieres sentir, tu día ideal, qué te apasiona, son como los elementos para conectarte con ese gran sueño. Ahora bien, el tema y la gran pregunta es ¿por qué algunas personas cumplen sus sueños y otras no? ¿Por qué algunas personas son poderosas en términos espirituales? Y voy a definir la palabra poder, y otras no. En términos espirituales, la palabra poder es lograr traer al plano físico recursos necesarios en el momento justo que se necesita. Entonces dices, ¿eso es casualidad? No, eso no es casualidad. Es estar alineado de tal manera en términos espirituales con el Tao, espíritu, Dios, luz, el nombre que le quieras dar, con ese ente perfecto, esa mente universal. De tal manera que en el momento en que tú requieras un lugar de estacionamiento libre, lo tienes. Cuando requieres alguien que te ayude, una llamada, llega. Cuando requieres que estar en el momento justo, perfecto, en el lugar exacto, a la hora que requieres, y se da la sincronía de eventos, de eso se trata, eso es poder. ¿Listo? Entonces, regresaba a la pregunta, ¿por qué hay personas que logran y otras que no? Entonces, aquí el tema expresado es muy sencillo, y es cómo estás vibrando, cómo te alineas vibracionalmente con el gran espíritu, con el Tao. ¿Qué quiero decir con esto? El Tao, en términos vibratorios, en términos energéticos, brinda abundantemente, sin discriminación. Su naturaleza es dar, sin discriminar. Hay abundancia infinita. Entonces, cuando te sintonizas con esta energía, la sintonización no se da, voy a recurrir al no se da si hay enojo, porque ahí hay resistencia. El Tao no es resistente, el Tao fluye. No se concreta nada porque tienes juicios. Cuando enjuicias, separas, juzgas y calificas. El Tao no juzga, entonces no estás alineado con el Tao o con el espíritu, el gran espíritu. Cuando, por ejemplo, tienes miedo, el miedo te paraliza, el miedo hace que pierdas la certeza o la fe, el miedo te deja en el estado donde estás.
En el Tao no hay miedo, porque hay fluidez y hay certeza. Las cosas son y son, punto. Entonces, ahí vibracionalmente no estás alineado a este gran espíritu. Entonces, aquí el tema y la gran práctica espiritual es hacer un trabajo muy profundo de quitar todo ese tema de bloqueos, creencias, etcétera. Meditar para poder aquietar el diálogo interno. Meditar activamente, me refiero a mindfulness, o tener una práctica constante de meditación, porque esa te va a permitir también aquietar el diálogo. Porque ese parloteo mental es como una frecuencia que te impide estar alineado con el Tao. De escucharlo, porque él habla. Escucharlo a través de tu intuición. Entonces, cuando hay mucho diálogo interno, mucho parloteo, lo que impide es que te escuches. A veces decimos, es nuestra intuición, escuchar mi alma. Por supuesto, porque tu alma está conectada con el gran espíritu. Entonces, digamos, el gran trabajo consiste en monitorearte de manera permanente qué tan alineado estás con el gran espíritu, qué tan afín eres a la luz, dice la Kabbalah, qué tan sintonizado estás con Dios. O sea, es sintonizarte con esa fuente proveedora. Entonces, en ese punto de sincronía perfecta, de alineación, de que estoy vibrando, es el instante en que yo digo, esto es lo que anhelo, así me quiero sentir. Pero como lo estás haciendo en una sintonía afín al universo, afín al Tao, ahí es donde él se sincroniza y te escucha, porque estás sintonizado con él o con ella, como le quieras dar el género. Entonces es ahí cuando vienen las manifestaciones, milagros, sincronías extraordinarias, recursos. Comprender que todo aquello que llega a tus manos, que se manifiesta, es por tu bien y un bien mayor. Primera regla, porque el Tao, el gran espíritu, es generoso, o sea, da a todos. Entonces, asimismo, si yo me quiero alinear con él, no se trata de recibir solo para mí, sino también para compartir, o sea, cómo se van a beneficiar los demás con esto que estoy recibiendo. Entonces, eso, cuando uno es consciente de que prácticamente a cada minuto hay que estar uno en conciencia, en presencia, y estando presente es una manera en que estás sintonizado con el Tao, porque estando presente con todo tu ser aquí y ahora, el poder del aquí y el ahora, no tienes miedo, vibras con el Tao, fluyes, estás alineado con el Tao, estás presente, no juzgas porque estás ahí, no hay miedos, no hay emociones limitantes, estás presente, ahí estás alineado con el Tao. ¿Sí me explico? O sea, no, aquí la invitación no es que siempre tienes que estar feliz, no, estar presente es estar sintonizado con el Tao. Una manera de uno monitorearse, esto lo comparto con las personas que me acompañan a los talleres presenciales que comparto, digo, si fueras música, ¿qué música serías? Eso es una manera en que uno se puede autoobservar, decir, a ver, en este instante, en una situación de conflicto, por ejemplo, decir, chin, me desintonicé un segundo, listo, me vuelvo y me sintonizo, vuelvo pero hago conciencia, me veo y veo que mi música se distorsionó por un momento. Eso implica el control, la observación, la restricción de las reacciones. Y esto es un acto también de alta conciencia, porque esas reacciones, ahí está el ego con todo lo que da, empujándote y tú siendo víctima de si no lo logras observar antes de tu reacción. Y esa reacción no son decisiones. Cuando tomas una decisión reactiva, no es una decisión de conciencia, porque la tomas desde la parte del enojo, desde la parte del miedo, por eso decimos es visceral, porque ahí y es reactiva y es un tema que explota. Normalmente las decisiones que se toman desde ese lugar no son decisiones sabias, no son decisiones ecuánimes, después te arrepientes, etcétera, te llenas de culpa. Entonces, regreso al tema de la música, monitorearte. Si fuera música, ¿cómo estaría yo sonando en este instante? ¿Cómo sería esa música que tú emanarías? Porque así es como te percibe el Tao. ¿Qué tiene que ver este tema con los sueños? Y es, claro, si el Tao te escucha y vibras igual que él, en sintonía con él, todo lo que pidas se te es dado. Todo lo que anheles, hay sincronía perfecta de eventos para que llegue a tus manos. Si eso también te corresponde en términos de opción divina. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto último que dije? Y es, recuerda, tu alma está cumpliendo una escuela de vida y es posible que vas a requerir ciertos recursos, que vas a requerir aprender el tema como parte de tu escuela de vida, y incluso que parte de tu escuela de vida sea aprender a creer que se puede manifestar cosas en el plano material conectado con un plano espiritual. Entonces, de eso se trata este tema tan importante de tener una relación espiritual nutritiva, cualquiera que ésta sea. ¿Qué significa tener una relación espiritual nutritiva? Y es tener un espacio contigo de silencio, tener un espacio de confrontación contigo, de autoobservación, de conectarte con un plano más grande que tú, en el cual puedas confiar, un plano energético, un plano místico, en el cual puedas confiar, en el cual te puedas refugiar y te puedas entregar, porque ese es el ejercicio extraordinario en una práctica espiritual, me refiero mística, y es que tú vienes y te quebrantas y te entregas. Ese rendirte, que es la palabra exacta, ese rendirte, cuando te rindes, es cuando dejas que las cosas se organicen y sucedan. Entonces es como si tú te echaras un ladito y te mueves un ladito y dices que Dios actúe por mí. Entonces es fundamental y muy importante en el tema, para finalizar, para construir una vida con propósito y lograr la manifestación de los sueños. El tema de poder tener una práctica espiritual nutritiva forma parte de uno de los pilares fundamentales para poder tener una vida plena y hermosa. Entonces, ese es el mensaje para hoy. Tienes tarea en esta primera parte. En esta segunda, el monitoreo que te acabo de platicar, el tema de monitorear tus notas musicales, qué música eres en momentos de pronto donde sabes que te desintonizaste, te perdiste sintonía. ¿Listo? Muy bien. Me resta, más que despedirme, invitarte. Tengo 2 próximos eventos hermosos a los cuales te quiero invitar. Estoy ubicada en la Ciudad de México. Entonces, este primer evento tiene que ver con un ciclo de 3 talleres, Tu Conexión Angelical. Es un ciclo donde te acompaño junto con los talleres de manera personal en un acompañamiento y una certificación como canalizadora angelical. Entonces, si los ángeles están tocando a tu puerta, has visto material, ya conoces de ellos, pero quieres conocer más, y lo más importante, quieres ser un instrumento de luz, un instrumento de sanación, un instrumento de discernimiento para otros seres, este espacio está construido para eso, para que me permitas y tener el honor de acompañarte en ese autodescubrir de tus propios talentos. ¿Listo? Entonces, este se va a llevar a cabo, son 3 ciclos, se va a llevar a cabo los días 12, 19 y 20 de mayo en Ciudad de México. Estoy ubicada en Colonia San Pedro de los Pinos, detrás del Costco de Mixcoac. Con muchísimo gusto, informes a mi WhatsApp 55 273 77245. Que el dinero no sea un inconveniente. Tengo opciones de financiamiento. Mándame un WhatsApp y hablamos, ¿vale? Muy bien. Segundo evento. Tengo un ciclo también, digamos, no es un ciclo, son diferentes localidades. Ya realicé el primer taller, Sanando las heridas del alma, inspirado en la extraordinaria obra de Lise Bourbeau. Entonces, voy a estar 28 y 29, que es este sábado y este domingo. Vamos a estar 28 en Tizayuca, Hidalgo, y el 29 en Atizapán de Zaragoza. Y hasta el 26 de mayo voy a estar en Ecatepec de Morelos, a la altura de San Cristóbal. Entonces, de igual manera, este taller está construido para poder reconocer todos aquellos, hablamos de obstáculos, todos aquellos, aquí hay una elección del alma en el tema de las heridas, son 5 las heridas, y forman parte de una elección del alma, pero llega un momento en que decir, quiero verla, quiero sanarla y quiero trabajar con la máscara, porque cada herida incorpora una máscara que es la que nos ponemos, nos quitamos, nos ponemos, nos quitamos, y que nos protege del dolor generado por la herida. La herida está para ayudarte a trascender, no para lamérnoslas, no para sufrir, no para seguir siendo víctimas, sino para tomar conciencia de qué se trata y, lo más importante, trabajar en el tema de la máscara para poder, ahí se da un proceso de sanación y, por supuesto, un tema de sanar relaciones con padres, con padre y madre, porque están vinculados cada una de estas heridas con un progenitor. Puede ser mamá, puede ser papá. Entonces, también súper bienvenidas. Este es un taller terapia grupal. Entonces, la experiencia fue divina. 1000 gracias a las personas que me acompañaron
ayer, domingo, en el primer taller, hubo una sincronía perfecta, hermosa, de eventos, de encuentros del alma, finalmente. Muy bien, si deseas contactarme, aquí están mis datos, ya te mencioné, www.angelicalmente.net, me puedes escribir a contacto angelicalmente.net, es mi correo, y me puedes ubicar en YouTube. Aquí está el canal de YouTube, Angelicalmente, te lo voy aquí a colocar en pantalla. Angelicalmente me ubicas, ahí subo videos, subo transmisiones, hay material de todo lo que he publicado en el último año y medio. Bienvenidos tengo 3 grupos en Facebook, un grupo donde hacemos un reto de prosperidad, comparto un libro contigo y hacemos ejercicios. Puedes hacerlo, puedes empezarlo tú solita ahora. Vamos en el día 54 con un grupo que empezamos hace 54 días. Hay otro grupo, Talleres Angelicalmente, que es el que te he compartido a lo largo de este espacio, donde también brindo talleres gratuitos, y lo más importante también, los jueves hay invitados. Entonces, si eres emprendedor, si quieres presentar, compartirnos una plática de 15 a 20 minutos y promocionarte como terapeuta, como maestro, como conferencista, si tienes un evento, ya es un grupo que está creciendo en personas. Entonces, bienvenida, bienvenido. También mándame un WhatsApp, 55-273-77245, y para mí será un gran honor tenerte presente en este grupo. Y el tercer grupo, Presencia Plena, se llama. Entonces, es un grupo donde comparto ejercicios de mindfulness. Entonces te va a servir para poder estar presente y conectarte con el gran poder de la hora. Muy bien, ese es el mensaje que tengo para hoy. No me resta más que agradecer tu presencia, agradecerte el tiempo que te has brindado y que me has brindado a mí el poderte llevar este mensaje a ti y a tu alma. Te espero próximo lunes 7 de la noche. Vamos ya a cerrar